chamacos, hoy en el Mañanero, el dirigente del ESME, Martín Esparza, quiere hablar sobre las explosiones en las líneas subterráneas del centro histórico. Ayer explotó un transformador y 12 personas resultaron quemadas. Un experto electricista como él seguramente nos explicará en qué condiciones se encuentra el sistema eléctrico de la Ciudad de México. ¡Órale! Allí fueron los bomberos con sus campanas y sirenas. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? Cuando de tu lado se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Los institutos Parencia quieren más recursos para garantizar el acceso a la impuesión. Ayer después del programa, ¿se acuerdan que tuvimos programa ayer? Bueno, después del programa se comunicaron con nosotros directamente del ESME. Sí, señor. El vocero del ESME, y que estaban muy interesados en precisar algunas cuestiones que habíamos platicado aquí, que a Martín Esparza, Martincillo, le interesaba precisar algunas cuestiones. Le dijimos, ¿cómo no? Con mucho gusto. A las 6:30 de la mañana empezamos con el ESME. Y estamos esperando que en cualquier momento haya comunicación. Ahí están, ya tenemos la comunicación. Martín. Hola, ¿cómo estás, Broso? Buenos días. Recibo un saludo fraternal de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias por darnos el espacio. Gracias, Martín. No, mira, la verdad estamos platicando, porque eso que te dé el espacio, también imagínate cuántas viejas se van a enojar si dices eso. Entonces, me da mucho gusto que nos hables y que nos digas. Déjame preguntarte, ahora sigue por el principio y luego vamos a estas aclaraciones. ¿Levantaron ya el plantón que tenían en lo que será el nuevo Senado, Martín? ¿Por qué de pronto lo levantaron? Parece que iba a durar ahí mucho tiempo. Sí, se levantó el plantón porque hubo una comunicación directa con el senador Beltrones. Él intervino para que en la Cámara de Diputados recibieran la iniciativa de ley que ha elaborado el sindicato para resolver este problema de fondo. ¿Qué estamos planteando? La creación de un organismo público descentralizado que atienda a la zona central del país. Y ayer le dieron lectura en el Pleno de la Cámara de Diputados y lo enviaron a la Comisión de Energía. Y entonces hemos recibido el apoyo también de la fracción del PRI por parte del presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín. Ayer me entrevisté con él. Van a ir ellos a la discusión del dictamen sobre esta iniciativa de ley. Y una vez que pase en la Cámara de Diputados, la va a recibir el Senado de la República para su análisis correspondiente. Entonces el senador Beltrones ofrece su apoyo, su intervención a fin de que se resuelva de fondo este conflicto. Entonces ya más o menos como teniendo una línea con certidumbre, es que deciden levantar ustedes el plantón. Dime cómo está conectado esto, porque desde luego, Martín, la situación de ustedes no es nada fácil y cada vez se pone más difícil, porque bueno, ayer fue la cuestión que pudo haber una conexión con los diputados, la toma de nota, dicen que cada vez es más difícil que se logre dar, lo de una compañía que ustedes pudieran dar servicio. A mí me dicen que también se ve bastante remoto el asunto, y sobre todo después de haber saltado ya lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos en el informe de Peña Nieto, los periódicos dicen que Ebrard fue el que te puso quieto ayer. O sea, verdaderamente, ¿quién es verdaderamente donde políticamente te está apoyando? ¿Es el gobierno del DF? ¿Es Peña Nieto? ¿Es Ebrard? ¿Es Andrés Manuel? ¿Cómo está ese amarre político, que es muy importante para la situación de ustedes, Martín? Mira, el sindicato está haciendo lo que ha hecho en 96 años, hacer política. El sindicato no tiene ninguna afiliación partidista. Acá en el tema de los partidos políticos hay trabajadores que coinciden con un partido político, con otro, y eso es respetable, y eso habla de la democracia de este sindicato. Y la dirigencia, podemos platicar con los perredistas, petistas, priistas, con
en legislar en materia de energía eléctrica desde 1926 es el Congreso Federal. Sí. Y el acto administrativo del presidente, el único que tiene facultades es de administrar, no de extinguir empresas públicas que están establecidas en la Constitución para áreas estratégicas, para dar servicio público. ¿Te imaginas que quebrara una empresa pública? Es como si tuviera quebrado el Estado mexicano. Y entonces aquí quien administra Luz y Fuerza del Centro es un órgano de gobierno, y quien la preside es Georgina Kessel, quien la pone es el presidente de la República. Quien pone al director de Luz y Fuerza del Centro es el presidente de la República, y si ellos no funcionan para administrar una empresa, lo que tiene que hacer el presidente es fincarle responsabilidades a estos servidores públicos y hacer que esto funcione, porque es un área estratégica en donde no se pueden dar concesiones ni a particulares, y el Estado mexicano es el que debe de proporcionar el servicio público de electricidad, y debe de estar vigilado por la Auditoría Superior de la Federación, por la Contraloría Interna, para que poder dar buenas cuentas al Estado mexicano. Y entonces aquí el decreto administrativo no buscaba extinguir una empresa pública, sino acabar con un sindicato democrático de más de 96 años de existir. Pero la toma de nota es pues un tema que no nos interesa en este momento. Sí. Lo que nos interesa en este momento es que nos regrese nuestra fuente de trabajo, que se nos fue quitado de manera autoritaria con la intervención del Ejército y las Fuerzas Armadas aquel 10 de octubre por la noche, sin darnos el debido proceso. Todo aquel que le van a quitar su derecho y sus pertenencias tiene derecho a un previo juicio, lo cual no hubo. Y además se brincaron las facultades, como se dice, usurparon las funciones del Congreso de la Unión. Y fue un asunto en donde una campaña mediática criminal de varios medios que obedecen a los intereses de esta oligarquía dieron escaño en contra de los trabajadores, y hoy vemos que a un año del decreto ilegal de Felipe Calderón ni ha llegado la empresa de clase mundial, ni han bajado las tarifas de luz, ni han mejorado el servicio, y lo vemos con las explosiones, más de 105 explosiones que van en lo que son los pozos de visita. No son mufas, son subestaciones subterráneas, y aquí tenemos que señalar que nosotros tenemos la capacidad técnica operativa a partir de toda la capacitación que hemos recibido a lo largo de todos estos años. No es fácil operar una red automática como la que está en el centro de la ciudad, en donde son 6 alimentadores de 23,000 volts que alimentan transformadores de 750 kVA, y esos a su vez alimentan una red de baja tensión para todos los servicios del primer cuadro de la ciudad. Oye, Martín, pero mira, aquí ya van dos cosas. Una, esto de lo concerniente al Estado mexicano realmente se termina oficialmente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala el movimiento del presidente. Entonces, por ese lado vamos a decir que ya el niño, haya sido como haya sido, se ahogó. Ahora, ¿tú crees que esta posibilidad de que ustedes sean proveedores en el caso específico y técnico sí sea posible? ¿Y hasta dónde vas a llegar para presionar? Porque si a mí algo me llamó la atención es que de alguna manera, Martín, bueno, pues somos humanos y unos más que otros, a veces acuérdate que la cabeza se calienta, y cuando la cabeza se calienta pues acaban cosas a veces muy ricas y otras en cosas bastante peligrosas, como a este muchacho que lo señalaste como de la Policía Federal Preventiva, y ya le estaban dando sus coscorrones, un poco invitando a la violencia, porque en tu movimiento yo sé que hay gente muy respetable, gente que cree en la lucha, que se está envolviendo en la bandera, que está comprometida, pero también hay otros que sirven de madrinas cuando chiflas. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar este tipo de cosas, Martín? Sí, mira, Broso, primero quiero decirte que lo que dijo la Corte aquel 5 de julio, dijo que el decreto era constitucional, y la ley que lo fundaba, el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, dijo que también era constitucional. Pues sí, pues son constitucionales que el presidente pueda decretar este tipo de decretos, y además también la ley, quien la creó fue el Congreso de la Unión, pero nunca se pronunció por la legalidad. O sea, nunca pasó por la formalidad un decreto que debe de haber. Primero debe de haber un diagnóstico sobre la empresa. Segundo, tiene que pasar ese diagnóstico a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Tercero, se debe de publicar en el Diario Oficial de la Federación para que si hay terceros involucrados o afectados y ver también desde el punto de vista del interés público y la economía nacional cuál es el beneficio para la sociedad y que el Estado mexicano no tenga un problema de deudas con proveedores o demás. Claro. Y nunca hubo este dictamen de esta comisión. Lo tanto es que tenemos un procedimiento judicial ante los tribunales en donde no hubo el dictamen y la misma Ley Federal de Procedimientos Administrativos que fue creada por el Congreso en 1994 para lo que son los organismos públicos descentralizados que son estratégicos, dice de que debe de pasar por todo este procedimiento. Pero si no cumple con el procedimiento, se declara ineficaz, o sea que el acto del presidente no